Vamos a conversar ahora con el señor Jaime Aristi Escuder, que es economista, también abogado. No, economista. Válgame Dios. Jaime, no. aquí tenemos Por todos suerte. cuatro dosis. No, ya veo. Sí, veo, no, pero sí, él no come cuento con su mascarilla, sí, ¿no? Exactamente. Yo creo que se escucha bien. Estábamos almorzando y él se... Sí, él se entraba una cucharada y se ponía su mascarilla y masticaba. Era así. Bueno, Jaime Aristi Escuder y la licenciada que sí abogada, Leimi Lora. ¿Es Lora o Lara? Lora. Es Lora. ¿Usted es de Santiago? No, de Puerto Plata, mi familia. Oh, de Puerto Plata. No de por aquí. No sabía que había en Puerto Plata, Lora. Pues somos bueno, no se puede decir compueblano porque yo no soy del pueblo de Puerto Plata, sino de un campo. ¿Cómo se diría entonces? Con No. campo. Bueno, pero entonces no lo somos porque yo soy del campo, pero ella no. O sea que no es válido. Bueno, son nuestros invitados hoy y están invitados para hablar del tema del 30%. Así que, Jaime, le damos la palabra a la dama. Sí, porque claro la que dama, sí, ¿verdad? claro que Ya sí. yo no quiero más problemas con mujeres hoy. Así que me suficiente con pelear con esas dos que están. Adelante. Sí, licenciada, háblenos del tema del 30% ese que se ha debatido tanto. ¿Y por qué no debe entregarse el 30%? Ante todo, agradecerles la invitación y Un me placer. imagino que además del 30 vamos a hablar de otras cosas de pensiones, ¿verdad? Sí, Porque claro. Todo lo que tiene que ver con yo pensiones. soy ya de las abanderadas que el tema del 30 eventualmente va a tener que diluirse. Ya nosotros estamos prácticamente saliendo de la pandemia y de hecho durante la pandemia también la sociedad, la población recibió muchísimos beneficios sociales, asistencia social auspiciada por el Estado Dominicano. Fase 1, fase 2, quédate en casa, para ti, entre otras las tarjetitas del Plan Social de la Presidencia, muchísimos programas que se habilitaron justamente para paliar un poco la situación generada por la pérdida de empleo o la suspensión de los contratos de trabajo. La estampida de los fondos del 30%, Jaime los podrá explicar en términos macroeconómicos, que lo maneja muchísimo mejor que yo. Claro está, yo como abogada, cuando me hablan de números me pongo nerviosa. Pero básicamente el impacto que tendría a nivel general para la población y en términos macroeconómicos son la desestabilización, vuelvo y repito, de la economía, inflación, aumento de precios, aumento de la tasa de intereses de los préstamos que tenemos, tanto hipotecarios como de consumo, vehículos, etcétera, aumento de la tasa cambiaria también y otros déficits. Sí, muchísimas cosas más que no solamente van a afectar a la colectividad afiliada al Sistema Dominicano de Seguridad Social, sino que van a afectar a todo el colectivo nacional. Y ya en términos personales, a usted como afiliado, a usted como trabajador que tiene una cuenta de capitalización individual, usted va a afectar el saldo acumulado en su cuenta de una manera tal que el fondo de pensiones por el que usted ha trabajado, los fondos por los que ha ahorrado, pues se van a mermar y su pensión va a ser aún más bajita. Entiendo también que en tiempos de crisis nosotros no debemos desesperarnos, no es el momento para tomar medidas que a largo plazo nos van a impactar negativamente y lo que sí debemos es abogar, como se está haciendo ahora, pues generar ese diálogo nacional para establecer aquellas medidas, aquellas propuestas que mejoren sí el sistema de pensiones y que garanticen mejores pensiones. Eso en términos generales. Creo que Jaime, ahí Sí, le doy pie de amigo para... Quisiera explicar algo, pues siempre hay oyentes que nos llaman y no entienden. El proceso como establece la ley, el tiempo y la combinación de las cotizaciones y la edad para esa pensión y el retiro. Ay, qué buena pregunta, porque en este régimen de capitalización individual que nosotros tenemos, muy contrario a lo que sucede con el caso de reparto, sí, lo importante es que usted acumule un saldo suficiente que le permita tener la pensión que en función de lo que establece la propia ley, solamente puede ser igual o superior al salario mínimo legal más bajo. 360 cuotas, sí. No necesitas tener 360 cuotas. En base a lo que tú acumules, cuando llegas a la edad de retiro, si el saldo que tienes te da para recibir una pensión igual a la pensión mínima, te puedes retirar. Condiciones básicas en función de edad, 55 años, que es la anticipada, 60 años, y hay una incluso que se llama cesantía por edad avanzada, que es para personas que no estén trabajando a los 57 años. Las pensiones a los 60 o a los 55 años, que son las pensiones por vejez, en esos casos son compatibles con el trabajo remunerado. Un consejo, por ejemplo, que yo le doy siempre a la gente, porque como lo importante es acumular dinero, tener una masa de dinero suficiente, si tú estás en esas condiciones, ya que eres un trabajador con 55 años o 60, no tienes previsto jubilarte porque tú estás fuerte, tú estás joven, no tienes necesidad todavía quizás ni deseos de dejar tu trabajo,
pide tu pensión y utilízalo como mecanismo con tu empleador y dile lo mismo que recibes de pensión, descuéntamelo de mi salario y apórtalo a mi cuenta de capitalización individual como un aporte voluntario. Estás recibiendo ese extra, pero igualmente lo aportas y generas un incremento en tu cuenta porque se va junto con tu aporte obligatorio. ¿Cuál salario mínimo se acoge? 11.500 pesos es el salario mínimo para la pensión mínima, que es el salario mínimo legal más bajo actualmente. Ahora tomamos como referencia otro salario, que es el de 15.600, que se utiliza para calcular el tope de aportación. Se aporta hasta 20 veces los 15.600. Léase que una persona que trabaja con un salario hasta 312.000 pesos tiene que aportar obligatoriamente hasta ese monto. Si ganas más de 312.000 pesos, si decidieses aportar voluntariamente, puedes decirle a tu empleador que te haga un descuento adicional. Correcto. Entonces ahora el señor Escudero que nos hable del aspecto económico del fondo del retiro del 30%. Bueno, hay que señalar la parte positiva. ¿Qué se ha logrado con este sistema que se creó en el año 2001 y comenzó a operar a partir del año 2003? Bueno, se ha acumulado 707.000 millones de pesos, de los cuales 14% lo ha colocado el trabajador, el 32% lo ha colocado el empleador y el 54% se ha creado con las inversiones que se han realizado y el retorno de las mismas. De tal manera que se ha acumulado unos recursos importantes que se han traducido en inversiones significativas para la economía, teniendo un impacto muy positivo. Para que tengan una idea, la economía ha crecido en promedio un 5% desde el año 2003 al 2019 como promedio anual. Y de ese 5%, 1.1 puntos porcentuales lo explica el ahorro previsional. De tal manera que el 22% de lo que hemos tenido de crecimiento se ha estado explicando por el ahorro que se ha creado con el sistema de pensiones en la República Dominicana. Si se desmonta ese ahorro, pues tendría entonces una repercusión negativa sobre el crecimiento de la economía y sobre el crecimiento del ingreso. Impacto inmediato, un aumento de la incidencia de la pobreza. Pero además hay un impacto también a nivel ya de la estabilidad macroeconómica. Específicamente, habría que liquidar una cantidad de papeles importantes, algunos de los cuales lo tiene el Banco Central, otros recursos fueron emitidos por Hacienda, y esto hace que al tener el Banco Central que devolver dinero o Hacienda devolver dinero, eso significaría un aumento del nivel de liquidez de la economía más allá de lo que es recomendable. Y eso pudiera repercutir inmediatamente sobre la tasa de inflación. Pero el Banco Central en ese momento, ¿qué haría? Subiría la tasa de interés. Eso ya está sucediendo en Chile. En Chile, que se ha ya repartido 3 y ahora un cuarto, pues ya ha esto provocado un aumento de la inflación, un aumento de la tasa de interés y obviamente en el caso de la República Dominicana, la desaparición de financiamiento a largo plazo. Cuando yo compré mi primer apartamento en 1992, el financiamiento era 10 años. Ahora tú consigues fácilmente financiamiento a 20 años e incluso más alto y a tasas de interés históricamente bajas. Y eso se debe a que hay una contraparte de ahorro de largo plazo, que es el ahorro previsional. Si tú comienzas a desmontar ese 30%, sencillamente eso desaparece. Ahora, desde el punto de vista microeconómico, también tiene serias repercusiones. Específicamente, ya, por ejemplo, en el caso de Chile, hay 4 millones de personas que no van a recibir pensión, porque el 30% ha significado un retiro prácticamente de la totalidad de sus fondos, porque no es solamente el 30%, sino un nivel mínimo. Y esto ha hecho que ya en Chile comience a pensarse que esto va a simplemente hacer desaparecer el sistema de pensiones, que es un sistema que la alternativa sería un sistema de reparto que nos lleva a tener una presión tributaria, como en países europeos que tienen sistema de reparto, que es un sistema donde el joven hoy le paga la pensión al viejo de hoy, con la esperanza de que cuando sea viejo, un joven en ese momento le pagará su pensión. Pues los países que tienen sistema de reparto son países con presión tributaria de 45%. Nosotros tenemos 15% y por eso es que tú estás hablando del tema de la reforma fiscal. Con 14.5, 15% de presión tributaria, tú no vas para ningún lado con un sistema de reparto, que es lo que teníamos con el Instituto Dominicano de Seguros Sociales. Ahora bien, si tú desmontas este sistema, se ve claramente de que no solamente tienes repercusiones macroeconómicas, sino también a nivel del individuo, que va a perder la posibilidad de tener su pensión. Mientras más tú ahorras, más tú vas a tener en el futuro. Si tú sacas dinero ahora, es verdad que te gusta ahora sacar dinero, tener y gozar de ese dinero. Y yo te digo, ¿y después de dónde tú vas a sacar recursos para tener pensiones? Adelante. Hay dos aspectos que yo quiero que tú me analices. En la intensidad de este debate, yo observo que hay dos asuntos que presionan y es que se analiza con mucho populismo y hay sectores entonces que creen, sectores políticos,
que eso da simpatías. ¿Ah? Eso, Se la da, se las da. Y la otra parte es la inmediatez con que actúa el que está de clase media hacia abajo y que vive con limitaciones económicas, que entiende, bueno, yo tengo un problema en este momento y necesito resolverlo, y se olvida incluso de que mañana eso le va a afectar porque finalmente no podrá tener una pensión digna, una pensión adecuada. Entonces, yo digo que eso es lo que más presiona en este momento, porque uno se da cuenta del populismo, ¿no? Gente que quiere, ¿tú me entiendes?, ganar simpatía con esta situación. Sí, obviamente que todo el mundo va a preferir consumir hoy que consumir mañana. Por eso existe la tasa de interés, porque la tasa de interés es el premio por tu posponer el consumo. Así se lo expliqué yo a mi hijo cuando tenía 5 años. Yo le dije, ¿tú quieres una barquilla hoy o 2 barquillas mañana? Él dijo, yo quiero una barquilla hoy porque yo no sé qué va a pasar mañana. Entonces la gente siempre va a preferir hoy, pero como sociedad se ha creado un sistema donde se dice, bueno, llega un momento en la vida, que es el ciclo vital, que sencillamente tú no tienes recursos ya para tú poder generar, no tienes fuerza para generar ingresos. En esa situación tú necesitas tener ahorros. ¿Y qué mejor sistema que un sistema donde tú lo estás ahorrando con unos especialistas que lo están invirtiendo y te le están sacando el máximo retorno? Para que tengas una idea, el retorno medio es alrededor del 12% en términos nominales. En términos que tú puedes conseguir, tú como ahorrador ahora mismo en la banca, es 3%. 4%, tú tratando de invertirlo directamente. Entonces, ahí se ve claramente de que tú necesitas ahorrar para que en el futuro, entonces tú puedas tener una pensión. Es populista y es terrible que ahora se diga, mira, vamos a repartir esto para compensar lo que es una situación de crisis provocada por el COVID. Por eso, lo importante es, si tú tienes una población, por ejemplo, de que todavía no se ha podido reinsertar en el mercado de trabajo y está en una situación de crisis y requiere algún tipo de apoyo, no es justo que sea utilizando el recurso de esa misma persona para cuando sea adulto, cuando sea ya un adulto mayor, cuando sea un viejo, cuando sea una persona que no tiene fuerza. No, el Estado es el que tiene que ayudar. Por eso se establecieron esos programas Quédate en Casa, fase 1, fase 2, pero también esta tarjeta. Si es necesario aumentar los recursos de la tarjeta que se ha puesto en marcha, que era la tarjeta de solidaridad y que se le cambió ahora el nombre y se aumentó el monto, si hay que aumentar transitoriamente, porque se aumente, pero no se debe simplemente a la gente por temas populistas decirle, mira, llévate tu 30%, porque luego esa misma gente se va a parar y va a comenzar a exigir una pensión. Y como los cañeros, tú sabes lo duro que es tú ver en el Palacio Nacional esos viejitos que sencillamente fueron olvidados por un sistema de reparto, o el de los maestros, el sistema de reparto de los maestros. Tú sabes que cuando tú lo analizas es inviable totalmente en el corto, mediano y largo plazo. Ese sistema de los maestros solamente es viable porque el gobierno le está transfiriendo recursos. Y así todos los sistemas de reparto que existen en la República Dominicana son sistemas donde hay definitivamente apoyo de parte del Estado, pero el Estado no puede hacerlo general para toda la economía. Por eso un sistema de reparto, que sería la alternativa si tú desmontas el 30%, porque va a hacer sucumbir el sistema de capitalización individual, entonces el sistema de reparto es inviable totalmente, con una presión tributaria del 14, 15%. Y con la tasa de aportación que tenemos también, Jaime, porque esa es otra. ¿Cuánto aportamos nosotros a la cuenta de capitalización individual? 8. Es un 8.4 con acompañamiento del 70% que lo pone tu empleador. O sea, el trabajador está exigiendo algo, y me voy a referir incluso a una publicación que me tienen retuiteando en redes desde antes de ayer, que me tienen el celular loco, casi que se me puso nervioso, se me traya solo, con el tema de la titularidad del artículo 51 de la Constitución, de que la cuenta es tuya, de que tú eres el dueño de ese dinero y que por eso tú tienes que devolvérmelo, y que es inconstitucional que las AFP nos devuelvan el dinero. Lo primero es que la ley 8701 dice claramente el uso que tienen los fondos de pensiones y exactamente, y cómo accedes a tu fondo de pensión, y es un ahorro con una vocación especial, una naturaleza jurídica justamente protegida por la misma Constitución, que establece el derecho a la seguridad social, que es una protección contra diversos riesgos y entre ellos la vejez. Entonces, cuando tú mezclas ese artículo 51 con el artículo 60 de la Constitución, el señor que anda publicando eso tiene que leer un chin más y de referirse al marco jurídico vigente que nosotros tenemos, que es proteccionista, porque lo que Jaime señalaba también con el tema de que tú saques ese 30, la deuda que se generaría para el Estado, ese pasivo previsional, esa deuda con esas personas que saquen ese dinero y cuando lleguen a la edad de retiro no puedan recibir la pensión, que se la van a pagar en mínima hasta que se le agote su saldo.
Si usted tiene 10,000 pesos, te voy a dar los 10,000 pesos en un pago, ya te saldé, te quedaste sin protección alguna. Ahora, ¿qué hago yo contigo? El Estado no puede sustraerse de la obligación que tiene de protegerte. Entonces vamos a tener una cantidad de personas que entonces tampoco califican quizás por su condición socioeconómica para los planes sociales vigentes o para los planes sociales que se puedan generar. Entonces vamos a generar una crisis mayor también a futuro y no lo estamos previendo tampoco. Mira, ha sido importante que ustedes hayan salido y yo le he dado seguimiento en los medios que han estado, porque han aclarado muchas cosas, porque los que están a favor del 30% y que buscan el populismo, están su objetivo es crear confusión Sí, para animar a esas masas. A esas masas. Hay dos cosas, Jaime. Se ha creado confusión también con el aspecto de la necesidad de que se entregue ese dinero para que la gente se financie su propia crisis. Sí, claro. Es lo que usted decía ahora y me gustaría que lo ampliara, claro. que es un error, es el gobierno, es el Estado dominicano que tiene que cubrir esas necesidades y tiene que la gente se la cubra con sus propios recursos para quedar sin nada en el futuro. Y otra cosa es, con relación a la inversión de los capitales y lo que se ha hecho con los recursos, la inversión, que se ha criticado mucho. Sin embargo, tengo la información de que nosotros, los que estamos en el proceso de capitalización individual y que estamos en los fondos de pensiones, recibimos mayores ganancias por los recursos que ganan esos fondos que las aportaciones que hacemos nosotros y nuestro patrón. Claro. Sí. Antes de que usted responda, tenemos otra pregunta por la línea. Adelante. Buenas tardes. Sí, buena. La teoría es muy bonita, pero en la realidad, la práctica, hay problemas. Por ejemplo, básicamente yo soy clase media baja, amigos que me van a dar un 26%, pero sin embargo, si yo me paso a Hacienda, me van a dar un 80% cuando yo me pensione del sueldo. O sea que ahí es que está el problema. No, ese porcentaje habría que subirlo para que haya más ganancias. Entonces, ahí es que está el problema. También, para recordarle a ellos que la clase media baja y la media no recibieron ayuda durante la pandemia. Entonces, ese es el problema que hay, que siempre la clase media baja le quieren adjudicar todo, pero no recibe ayuda. Bien, muchas gracias. Ok, déjame comenzar. En primer lugar, eso es falso, el tema de que en Hacienda recibe el 80%. No. En Hacienda, en primer lugar, tú no te imaginas la cantidad de funcionarios públicos que tenían que cumplir, por ejemplo, 20 años en su sistema de reparto y llegaron a 18 años. ¿Cuántos reciben si los despidieron a los 18 años? Nada. El sistema de reparto es eso. Eso es sumamente injusto. Y eso del 80% no es verdad que le van a dar absolutamente nada de eso. Es sumamente complicado tú poder cumplir con lo que te exige el sistema de reparto. Ahora, con relación a la tasa de reemplazo, tampoco es cierto que sea un 26%. Todo va a depender del monto de recursos que tú logres acumular. Si tú logras acumular una cantidad importante de recursos, tú vas a irte con una cantidad importante de mensualidad que va a ser el pago que tú vas a recibir en forma de pensión. Con relación al tema de las utilidades, mira, por cada peso que las AFP se ganan, el trabajador se gana 13 pesos. Para que tengan una idea. Por cada peso, y esto lo voy a repetir, por cada peso que se ganan las AFP, el trabajador se gana 13 pesos. Le deposita 13 pesos en su cuenta. Exactamente. Por cada uno que yo me gano como gestora de fondos que yo tomo y los invierto, hago mi análisis de cuáles instrumentos financieros debo yo adquirir, en qué momento vender. Por ejemplo, si va a subir la tasa de interés, yo me tengo que desprender de ellos. Si va a bajar la tasa de interés, compro antes. Puedo fraccionarlo, puedo hacer muchísimas operaciones de títulos emitidos, ya sea por Hacienda, ya sea por el Banco Central, ya sea por el sector privado. Los trabajadores dominicanos son dueños de hoteles, son dueños de plantas eléctricas, son dueños de títulos del gobierno, son dueños de títulos del Banco Central. Y tú me dirás, pero eso el gobierno está puesto ahí. No, ¿qué hace el gobierno con los recursos? Se vira y dice, ok, yo tengo que invertir en educación, invertir en salud, invertir en los pobres. ¿Cómo se pudo montar rápido el sistema de apoyo a los más pobres en este país? Porque las AFP tenían la liquidez para adquirir rápidamente títulos del gobierno en medio de la crisis. Si no hubiese sido por esos fondos que tenían en ese momento, las administradoras de fondos no hubiesen podido montar el sistema. Disculpe, Escudero, que tenemos otra llamada. Adelante. Sí, buenas, ¿cómo están ustedes? Buenas. Muy bien. Bueno, Díganos. una pregunta sencilla. ¿Cuál es el afán de ustedes? Porque yo tengo ahora mismo en mi fondo de pensión 3 millones y algo, ¿verdad? Y soy de los que apoyo, no que me devuelvan el 30,
Yo apoyo que me lo devuelvan por mi cuarto. Porque hay un momento que uno está cotizando, ¿verdad? Pero ya hay un momento que cuando usted está recibiendo los supuestos beneficios, que la AFP se lleva más que uno, con los cuartos de uno, hay un momento que se agota eso. Por ejemplo, yo empiezo a los 60 años y lo que tengo ahí, vamos a poner 4 millones. Hay un momento que cuando se terminan esos 4 millones, ya a mí no me vuelven a dar un centavo más. Y eso ustedes no lo dicen, que no sé por qué no lo dicen. Ahora otra cosa. ¿Por qué es el afán? Porque si yo quiero mi cuarto, porque tienen que ya estar defendiendo y que el beneficio que uno tiene, cuando en realidad no es verdad que uno como cotizante está ganando lo que se gana en la AFP con los cuartos de uno, porque es uno que quiere su dinero. A mí me dicen, oye, ¿tú quieres tu dinero mañana? Sí, vengan. Que no, que esto, que déjame aquel programa, que a explicar esto. No hay necesidad de tanta explicadera, porque ahora mismo hacen, ¿qué se puede decir? Una encuesta en todos los parques de cada pueblo, claro, una encuesta pulcra, y más del 70% va a querer que le devuelvan su cuarto, su 30%. Porque si se la pinta muy bonito, ustedes están ahí explicando, no, con esto, que por allí, que pilla hoteles, que eso, usted se está ganando tanto. Pero, por ejemplo, a mí me sale que yo tengo ahora mismo 10.47, algo así es. Pero ¿y cuánto se está ganando la AFP? Con los cuartos de uno. Yo estoy cotizando desde 2003, desde que saben inició. Para mí es una estafa. Mira, déjame, te voy a aclarar porque tengo que comenzar rápidamente. No hay ningún afán, es la ley. Primer elemento. Con relación a tus 4 millones de pesos, de eso tú has aportado 560,000 pesos. Eso es lo que tú has aportado. Tu empleador ha aportado 1.280.000 pesos. Y 2.160.000 te lo ha creado las AFP con sus inversiones. Ese que tú dices que es una estafa, 2.160.000 pesos de los 4 millones que tú tienes lo ha aportado el esquema que existe de hacer inversiones eficientes, inteligentes, que le permite un retorno adecuado a tu cuenta. Además, ten en cuenta lo siguiente, por cada peso que se gana la AFP, ¿cuánto tú te has ganado? 13 pesos. Eso es un punto que hay que tomarlo también en consideración. Y con relación al tema de que nosotros somos alguien que está con un afán, no, nosotros lo único que estamos es manteniendo el mismo espíritu que teníamos en los años 90, cuando promovíamos el establecimiento de este sistema de capitalización individual, porque veíamos la existencia de un sistema que era totalmente inviable, que era el Instituto Dominicano de Seguros Sociales. Esto no se estuviera discutiendo de distribuir 30% bajo un sistema de reparto. En un sistema de reparto hay, ¿saben cuánto acumulado? Cero, no hay absolutamente nada. Si tú aportases en un sistema de reparto, ¿tú sabes cuánto tú tendrías? Cuando tú dices, no, es mi dinero. Sí, es tu dinero para cuando tú seas viejo. ¿Por qué? Porque la sociedad hizo ese compromiso. ¿Tú crees que tu empleador te va a estar regalando dinero a ti para que tú lo coloques en tu cuenta? Si no fuera porque hay un contrato social que ha establecido claramente de que como sociedad nosotros necesitamos un sistema de pensiones y que la mejor forma era que el 70% de lo que va a tu cuenta lo coloca el empleador y tú el 30%. Si no existiera ese contrato social porque sencillamente se desmonta distribuyendo el 30%, que obviamente, como tú muy bien dices, todo el mundo, no el 60%, no, todo el mundo lo quisiera. Todo el mundo. Y por eso le tenemos que explicar a la gente que no sea miope, que no prefiera el dinero hoy, sino que sepa que es preferible recibirlo para cuando realmente tú no tengas fuerza. A ti se te oye una voz muy poderosa ahora. Cuando tú tengas 60 años, quizá ya no sea tan poderosa. Y ahí tú me digas, oye, me hubiese gustado que Jaime me dijera con más fuerza, con más ímpetu, con más tenacidad, no retires el 30%. Tenemos otra llamada. Adelante, buenas tardes. Saludos, buenas tardes. Saludos a todos los que están ahí en la mesa, todos los ponentes. Yo quiero hacerle una pregunta. Hace varios años tengo conocimiento de personas que están en el entorno nuestro que cuando le llegó la edad de retiro le dieron el paquetazo completo, pero ya no lo están haciendo así. ¿Por qué? Porque, y quiero antes de concluir, para nosotros sería más rentable que si uno tiene 2 millones se lo den porque uno puede emprender cualquier tipo de negocio, pero no que se lo dividen en cuotas y que al final ya en 2 o 3 años termine y se agote todo. Quiero una explicación sobre eso. Muchas gracias y buenas tardes.
los pagos de la devolución por ingreso tardío se siguen realizando todos los meses, todos los días, todas las semanas. Ahora bien, ¿quiénes aplican para ese tipo de beneficio? Trabajadores que ingresaron al Sistema Dominicano de Seguridad Social y realizaron su primera cotización al régimen de capitalización individual con la edad de 45 años de edad o más. Cuando llegas a los 60 años de edad, estás cesante por un periodo superior a los 30 días, puedes solicitar el saldo acumulado total de tu cuenta. Pero eso no se ha suspendido. Eso es un beneficio establecido por ley, establecido por las normas complementarias y ordinariamente se conoce. Y creo que de hecho más de 130,000, 150,000 trabajadores ya han recibido el beneficio en esa forma y se han distribuido también más de ciento y pico de miles de millones de pesos que se han devuelto en cuentas de capitalización individual bajo esa modalidad. Con relación al tema de que te pago el saldo de tu cuenta cuando llegas a la edad de retiro a cuentagotas, es que lo que yo te estoy garantizando, donde tú estás cotizando, es a un sistema de pensiones. Y lo que yo te voy a dar cuando tú cumplas con los requisitos que te exigen las normas es una pensión, que es el equivalente a una renta que sustituye o reemplaza el dinero que tú recibías cuando estabas trabajando. Eso es lo que se llama pensión. Y por eso esto es un sistema de pensiones. Si esto fuera un sistema de ahorro voluntario, obligatorio, fuera otra cosa y probablemente existieran reglas para que tú hicieras con tu dinero lo que tú quieras. Pero este dinero, como bien señalaba Jaime hace un rato, es un pacto social entre Estado, trabajadores, empleadores, sociedad civil y otros sectores de la sociedad dominicana que llegaron al acuerdo de la institución en el establecimiento de un sistema universal que garantizara protección bajo ciertas condiciones para cubrirte contra ciertos riesgos. Nosotros no tenemos afán de estar evangelizando a nadie porque nosotros no somos ni predicadores, ni pastores, ni cura, ni nada de eso, ni monja, ni nada, ni profesores. Yo no soy profesora, por ejemplo. Yo doy a veces clases, pero no me puedo catalogar como tal. Pero sí entendemos la necesidad que tienen ustedes, los oyentes de la tarde de hoy y la población en sentido general, de información y educación en materia de seguridad social, porque ustedes son los dueños del Sistema Dominicano de Seguridad Social. Ustedes que aportan, ustedes que reciben beneficios en salud en el caso del régimen subsidiado, e incluso aquellos que están recibiendo una pensión solidaria a través de ese régimen de seguridad social, el régimen subsidiado que también se instauró dentro de nuestra ley, porque tenemos una clasificación, tenemos una ley que ha sido muy abarcadora y que con normas complementarias también se ha ido especializando para garantizar justamente llevar beneficio, tranquilidad y seguridad a la gente. ¿Que necesitamos mejora? Estamos clarísimos que hay que hacer mejora. Y los trabajadores tenemos que estar muy conscientes que nosotros no estamos aportando lo suficiente tampoco. No podemos pretender tener la pensión que en nuestra cabeza no tenemos prevista cuando lo que aportamos es 1.87 de nuestro salario. Entonces tenemos que seguir trabajando, señores, para concientizarnos y asumir y empoderarnos de lo que es una pensión y qué pensión tú quieres tener. Y tienes un modelo previsional que te permite a ti autogestionar esa pensión que tú deseas cuando llegues a la edad de retiro, bajo la modalidad incluso que tú desees, porque yo te decía, no era nada más que a los 60 y con 360 cotizaciones, no. A los 55 años tienes una pensión anticipada, a los 57 años si no estás trabajando tienes una pensión, a los 60 ya puedes pedir la pensión por vejez. Las modalidades, retiro programado y renta vitalicia. Retiro programado, tú asumes el riesgo de longevidad de vida que tú tienes y ahí esto, como dicen algunos, se te paga hasta que se agote el saldo. Si decides que tú quieres que una institución asuma el riesgo de longevidad de vida tuyo, tú le vendes tu saldo a una compañía aseguradora y compras una renta vitalicia. Entonces la AFP le transfiere tu cuenta a esa compañía de seguros que mientras vida tú tengas, va a pagarte esa pensión. No como dijo el otro señor, que cuando se acabó me quedé sin nada. No, tú puedes elegir qué tipo de pensión tú deseas tener también. Vámonos. Seguimos en el Patrón de la Tarde por la Bacana 105.9. Adelante, adelante, Juan, ¿de qué te ríes? Pregunta. Gracias, don Jaime. Jaime Aristi, hay un aspecto extremadamente delicado, yo diría que peligroso, y es el impacto que tendría una decisión de esa naturaleza en la economía del país. Es decir, tú entregas un 30% de los fondos de pensiones y tú a la economía dominicana le lanzas a las calles 200,000 millones de pesos. Al menos un economista amigo mío me dice que eso sería una explosión en lo que tiene que ver con la desestabilización que crea en el manejo económico del país, que eso sería irresistible. ¿Es así?
Es correcto. Un aumento del consumo, un exceso de demanda y obviamente un aumento de precios. Y eso llevaría al Banco Central. Ustedes conocen a Héctor Valdés. No es verdad que él va a dejar que la tasa de inflación se le vaya de las manos y que él pierda el ancla que él ha tenido de credibilidad y obligaría a un aumento de la tasa de interés. Y ese aumento de la tasa de interés tendría dos efectos. Un aumento, una caída rápida de la inversión y también una pérdida de valor de los otros instrumentos financieros que es donde tú tienes ahorrado tu dinero. Es decir, que como trabajador tú te vas a perjudicar dos veces. Uno, cuando retiras el 30%, que suben los precios y se evapora lo que es el poder adquisitivo de ese 30%, pero también de tu ingreso, pero no solamente eso, que de lo que te queda ahorrado también se va a reducir su valor y cuando tú te vayas a pensionar, te vas a pensionar todavía con una menor cantidad. Y eso también hay que tomar en cuenta lo siguiente. ¿Qué va a suceder con el empleador? El empleador va a decir, pero ven acá, yo fui que puso el 30%, el 70% de eso que ahora tú estás retirando el 30%, yo también quiero un 30% de la cuenta que tú tienes, porque yo te lo puse en esa cuenta para que tú recibieras una pensión, no para que tú lo recibieras por adelantado. Así no fue el acuerdo. El acuerdo fue que cuando tú te pensionaras, yo te iba a estar aportando para que tú recibieras esa pensión, no para que lo recibieras antes. ¿Qué implica esto? A diferencia de Chile, recuerden que en Chile el 100% del aporte en la cuenta de ahorro del trabajador lo pone el trabajador. Aquí el 70% del aporte en la cuenta del trabajador, ¿quién lo pone? El empleador. Entonces, cuando se habla del 30%, el empleador va a decir, no, yo quiero también que me devuelvan mi porcentaje. Y eso va a impactar de una forma muy negativa lo que es el sistema de pensiones. O sea, no estamos jugando aquí ya la pensión de las personas, pero también la estabilidad macroeconómica, pero también el aporte que tiene sobre el financiamiento a largo plazo y el crecimiento de la economía. Y eso tiene repercusiones muy negativas sobre el bienestar de la gente. Por eso es que nosotros nos oponemos totalmente a esa distribución del 30%. El tema de los fallecidos que tenían sus cuentas y que los familiares no se enteraron a tiempo y que si eso se pierde, esto ha sido una discusión constante. ¿Cuál es la realidad? Escúchame, tenemos otra pregunta para que se enlace. Sí, adelante. Sí. Yo tengo 40 para 41 años trabajando en una empresa y tengo 60 para 61 ya de edad. Ya yo puedo recibir mi pensión ya. Usted puede, si está afiliado a una FP, usted puede acercarse a esa FP en la que está afiliado y solicitar su pensión porque ya usted tiene edad suficiente para pedirla. Si el saldo que tiene acumulado en su cuenta le da para que se la paguen, se la pagan inmediatamente. E incluso, si lo que tiene acumulado en función de la proyección que tiene, porque Jaime incluso puede explicar eso se usa un cálculo matemático, como porque la cuenta debe tener una reserva técnica establecida para garantizar la pensión durante la expectativa de vida que tenemos los dominicanos, que son creo que los hombres 74 años, ¿verdad? 73. Y las mujeres 75. 75. Sí, se ha ido subiendo un poquito, ¿verdad? Se ve lo mala que son. Mira, duran más que uno. No, y déjeme decirle que, pero no sé, pero mire, para que usted vea, en la pensión no castigan porque la pensión de nosotros son más bajitas porque vivimos más. Ah, sí. Sí, o sea que al final le dio una alegría, ¿verdad? No, le dio una contentura ahora mismo. Claro. Pero le invito a que sí, a que pase por la FP, porque ya con la edad que usted tiene, validan lo que usted tiene en su cuenta y si cualquier cosa le van a pagar la mínima. Ahora, si él quiere seguir trabajando, puede seguir trabajando y sigue aportando. Sí. Y como yo les dije ahorita, los invito incluso a que si la solicitan, pues procedan también a reinvertirla como aporte voluntario. Tenemos otra pregunta. Pero coméntale que de las devoluciones y lo que se hizo para facilitar que... Sí, claro, ya iba a responderle lo de sobrevivencia. Vamos a esperar otra pregunta. Adelante. Sí, gracias. Buenas tardes, caballeros y jóvenes. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Yo estaba escuchando a Jaime explicando a la joven. Excelente explicación. Pero mire qué es lo que está pasando. Yo veo a ellos defendiendo algo que para mí es muy ilógico. Porque ¿por qué los políticos no se metieron a ese fondo de pensiones? Aquí los políticos han hecho lo que les ha dado la gana toda su vida. Ahorita se agarran ellos y hacen lo que ellos quieran. Aquí cada quien defiende sus intereses. Cuando yo vea que los políticos pongan a los muchachos en las escuelas, que yo vea que los políticos se meten al fondo de pensiones junto con los pobres, por aquí nada más es el pobre que tiene que sacrificarse. Los políticos no se sacrifican nunca, porque yo tengo una pensión de todos los millones del mundo, desde que duran 4 años, que uno tiene que durar 30 cotizando, y después tiene uno que pelear para que le den una pensioncita. En un país como este, tan inestable, que usted trabaja con 2 años, después se para 2 años, después trabaja 4 años, aquí nadie va a llegar a ese término. Entonces,
realmente cuando exista una realidad política en este país, entonces yo voy a creer en este tipo de cosas. Además, yo no creo mucho en Jaime defendiendo ese tipo de cosas, porque Jaime defendió a Zulán y nunca hizo nada tampoco y después se fue. Así que muchas gracias, lo escucho por la radio. Explícate, yo no defendí la Sunland, todo lo contrario, yo fui quien escribió el libro. Y a mí es que, exacto, y a mí es que me demandan en Miami y yo gasté $160,000 y logré que él retirara la demanda. Óyeme bien, yo gané el pleito, o sea, esa es la realidad. Hay mucha confusión. Óyeme, sí, óyeme. En todo, No. Pero bueno, ya dicho esto, volvemos con este tema. Mira, tú tienes toda la razón. Hay un único detalle. Sí. Si no fuera por este sistema de capitalización individual, no estuvieran ellos hablando tan orondo. Yo tengo 4 millones. No, Yo ninguno. tengo 2, yo tengo 3. No, el sistema de reparto no había nada. Una caja del seguro. No, a ver qué pasaba. Déficit. Todavía existe, y déjeme decirle, perdón Jaime, que antes de que tú continúes con la explicación, en el tema de reparto hay personas que sufren haber estado afiliados a reparto porque no han podido cobrar su pensión. Él señala un punto importantísimo. Nosotros tenemos un mercado laboral itinerante donde el trabajador se mueve constantemente de puestos de trabajo con unos periodos de tiempo, lapsos de tiempo donde no trabaja o se queda en informalidad, porque recordemos también que República Dominicana la tasa de informalidad supera el 57-58% ahora mismo. Y el que trabaja en el sector formal se la pasa pimponeando de trabajo en trabajo, generando muchísima laguna de cotizaciones previsional, que si estuviese afiliado a un sistema de reparto, cuando llega a la edad de retiro, si usted no tiene 20 años, que es el mínimo que te exige la ley 37981 y la 1896, a usted no le dan ni un kiki, como dicen por ahí. Para que usted se lo sepa, aunque llegue a 19.11 meses cotizados. Ahora, no le devuelven, ni le reembolsan, ni le reconocen nada. Usted tiene un pasivo previsional que el Estado le debe, pero no se lo paga. Él se queja de lo político y todo el mundo se queja. O sea, está claro de que si un congresista tiene 8 años, ya recibe una pensión completa. Y tú dices, pero tú no has aportado. Esa es la injusticia del sistema de reparto, que es a dedo. Es un sistema donde el político que dice este sí, este no, este sí, este no, este sí, este no. El sistema de capitalización individual no es así. El sistema de capitalización individual, lo que tú ahorres. Ahora, para enfrentar el tema de la informalidad que mencionaba Leimi, con relación a esto, lo que hay que hacer es permitir que el cuentapropista siga aportando. Por ejemplo, vamos a suponer que yo trabajé 20 años bajo una relación de dependencia como un empleado y mi empleador aportaba, pero ya salí y estoy en los últimos 10 años y me estoy dedicando a mi consultoría individual. Bueno, que yo pueda aportar directamente en mi cuenta y seguir ahorrando, porque lo importante aquí en el sistema de capitalización es la cantidad de recursos que yo acumulo, que eso me va a dar a mí la capacidad de tener un flujo de efectivo, que es lo que se llama una anualidad, aunque se paga mensualmente, una anualidad que va a ser cada vez más grande en función de qué tan grande es el ahorro que yo aporto desde el inicio de mi edad de retiro. Ese es el punto. Yo debo una respuesta con el tema de sobrevivencia y también ahí apuntaré un poquito sobre lo que dijo Jaime con el tema de las aportaciones de trabajadores independientes. En el caso de las pensiones por sobrevivencia, el sistema contempla ese beneficio. Hay 2 modalidades. En el caso de que el trabajador fallezca y haya estado cotizando cuando falleció, a la esposa o al esposo o al compañero de vida y los hijos menores hasta los 21 años de edad, si son solteros y estudiantes o si tienen hijos con discapacidad, les corresponde una pensión por sobrevivencia equivalente al 60% del salario último reportado por ese trabajador fallecido. En caso de que el trabajador no haya estado cotizando cuando falleció, o que no existan esos beneficiarios per se, esa cuenta se constituye en un patrimonio de herencia, en un patrimonio sucesoral. Y ya los herederos, desde principios de este año, el Consejo Nacional de Seguridad Social, por iniciativa incluso de las propias administradoras de fondos de pensiones, que atendiendo a los requisitos rigurosos que establecen las normas para la devolución o el pago de la pensión por sobrevivencia, porque también recordemos algo, es dinero que se está pagando y eso tú tienes que demostrar que real y efectivamente existía una relación, una afiliación entre ese fallecido y tú. Entonces se eliminó ya el impuesto sucesoral y en el caso de la devolución usted solamente tiene que ir con un acto que se llama acto de notoriedad, donde se establece que real y efectivamente usted tenía una relación con esa persona, más el acta de función de ese afiliado fallecido, copia de las cédulas y creo que actas de nacimiento también de los familiares que vayan a recibir el dinero, y eso se paga de una vez, ya no tienes que ir a impuestos internos a declararlo, sino que inmediatamente. Ahora bien, con el tema de educación, hay gente que muchas veces ni siquiera sabe que su familiar que fallece estaba afiliado al sistema de seguridad social. No investigan, pasa muchísimo tiempo, a veces pierden incluso el derecho a la pensión porque tiene el contrato póliza de discapacidad y sobrevivencia, establece una prescripción de 7 años.
no se apersonan a ninguna institución que le pueda dar información a tiempo. Cuando van ya se venció, lo que le toca es la devolución del saldo. Lo bueno de eso es que mientras usted no mueve el dinero sigue generando la misma rentabilidad, porque el dinero nunca deja de invertirse por las AFP. Ellos la administran igualito que si usted estuviera trabajando, pero el dinero tan pronto usted, mi consejo es, un familiar suyo fallece, entre a la página de la Superintendencia de Pensiones, hay un botón que se llama Consulta tu AFP, pones la cédula de esa persona, ahí te dice dónde estaba afiliada esa persona, incluso la última fecha de cotización. Puedes ir entonces ya directamente a esa AFP y ahí solicitar el beneficio, y ya bajo ciertos requisitos que se han ido reduciendo justamente para facilitar el acceso, pues entonces lo puedes solicitar. Y lo del aporte voluntario, ya la CIPEN también está trabajando con la Tesorería de la Seguridad Social para que trabajadores que no tienen empleadores o que desean hacer aportes voluntarios extraordinarios puedan ir directamente a los bancos recaudadores a hacer el depósito y que ese dinero se sume a su cuenta. En ese mismo punto, yo tengo una pregunta. Justo ahí, en ese mismo punto. Si una persona, sí, porque yo soy como un pulpo con varios tentáculos, en ese mismo punto, si una persona fallece y tiene un hijo menor con poca edad, ese dinero de la persona se distribuye en la edad que tiene de beneficio o como me explicó alguien, se distribuye la cantidad de 3 sueldos mínimos, creo que fue que me dijo. No, nada de eso. ¿Cómo es la distribución de ese dinero? El monto de la pensión es 60% del último salario del trabajador, del último salario reportado por el trabajador a la TCS. Ese 60% se distribuye 50% si hay una compañera de vida, un cónyuge, un esposo, el 50% de esa persona, y el 50% entre los hijos. Y el beneficio se paga en el caso de los hijos menores de edad, el 100% entre los hijos. Si no existen hijos, 100% para la esposa o para el esposo o para el compañero de vida. Y se paga, en el caso, de los hijos, hasta los 21 años si son solteros y estudiantes, de manera vitalicia para hijos con discapacidad certificada, que ahí lo único que necesita es un certificado de la comisión médica de que su hijo tiene una discapacidad. Y para la compañera o el compañero de vida o el esposo o esposa, entonces sí tenemos unas reglas. 72 meses si si el sobreviviente tiene edades entre 45 y 55 años, y si tienen 55 años o más, la pensión es vitalicia. Ahí da ese caso. Como abogado lo he tratado mucho, el caso de la pensión de solidaridad o sobrevivencia. Y es cuando hay personas que se juntan ya de una edad, uno de ellos fallece y esa pensión, mediante el procedimiento, se le entrega a esa persona por tantos meses. Eso es algo que ustedes debieran también decirlo para que la gente lo sepa. Sí, eso como le decía, en el caso de el esposo o la esposa, compañera de vida, se paga la pensión en función de la edad que tenga ese compañero sobreviviente. Si tienes entre 45 y 50 años, te la pagan por 60 meses. Entre 50 y 55 años, te la pagan por 72 meses, pero si tienes 55 años al momento de que fallece tu compañero, la pensión es vitalicia. Hay que bajar el procedimiento es tortuoso y hay que buscar muchas firmas. No, realmente no, porque es un acto de notoriedad con una firma de 7 testigos testigos. Sí, pero esas son las reglas del Código Civil. Ya lo que pasa era lo que yo decía ahorita. Y el tiempo. No, el tiempo es rápido si tú llevas todo de una vez. No, pero ha mejorado. O sea, fíjate que él está hablando de cómo era. No, lo que pasa, esto es lo que él habla del plazo, es lo del tema del por cuánto tiempo te pago la pensión. Vamos a escucharlo. Adelante. Buenas. Pero una pregunta. ¿Por qué no tienen la opción de que si un ciudadano no desea estar en ese sistema de pensiones, pues se le entregue sus fondos que tiene hasta el momento y se sale definitivamente del sistema bajo su responsabilidad como mayor de edad, que asuma esa responsabilidad y se sale del sistema? Porque no creo que tenga que ser obligatorio estar en un sistema donde usted no le impide confianza, porque a mí ahora mismo ese sistema de pensiones no me inspira confianza, y mucho menos con esos dos defensores que tienen ahí. Sí. Mucho menos confianza. Gracias. Mira, sí, gracias. Mira, la realidad es lo siguiente. Fíjate que el 70% de lo que tú tienes en esa cuenta no lo aportaste tú. O sea que eso es un compromiso social para que tú puedas tener una pensión. Yo lamento que tú no tengas confianza en el sistema cuando muchísimas otras personas sí lo tienen. Yo creo que tú dices que tú quisieras que te lo devolvieran, que tú simplemente quieres retirarte del sistema. El problema es que luego tú vas a ser un viejo
que quizás no tenga hijos que te vayan a mantener, pero tú vas a ser una persona que no va a tener recursos, va a estar viviendo de la caridad, vas a ser una carga para la sociedad y eso va a ser un problema para este país. Entonces, por eso es que se crea un sistema de pensiones para que las personas puedan tener recursos y puedan con esos recursos, entonces, tener ya un ingreso y un flujo de consumo que le permita vivir. Lamentablemente, no se puede aceptar lo que son tus planteamientos porque tú no vas a poner un papel donde diga, bueno, si yo soy una persona que no tiene recursos ahorrados, pues sencillamente me van a mandar a mí para otro país porque yo no puedo ser una carga para la sociedad dominicana. Como tú no me vas a firmar ese papel, pues sencillamente tenemos que cumplir lo que establece la ley, que es un contrato social. Recuérdate que el 70% de lo que está en tu cuenta lo puso tu empleador, no lo pusiste tú. Hay otra llamada, adelante. Con respecto a lo que tú acabas de decir, ¿cuánta gente ahora mismo no está en la AFP? ¿Cuántos millones de personas? Muchísimas personas no están cotizando. De hecho, de 4.4 millones de afiliados que tiene el sistema, estamos cotizando 1.870.000 cifras de la Superintendencia de Pensiones al cierre de agosto 2021. Pero se está tratando de formalizar cada vez más la economía, se está tratando de formalizar la economía para evitar para donde tú vas, que es decir, pero mira, mucha gente va no a una estar... elección, no están cotizando por elección. Óyeme, es sencillamente porque el sistema de pensiones en la República Dominicana aborda el mercado formal, pero lo que hay que tratar es de cada vez ir mejorando ese mercado laboral para que se formalice y entonces el mercado ya al ser más formal, entonces tú puedas tener mayor pensión, porque lo bueno es la pensión, lo bueno no es estar fuera. Tú piensas que no, vamos a repartirnos esto. Oye, me vuelvo y te digo, ahora se está hablando de repartir porque tenemos un sistema de cuentas individuales. ¿Tú sabes lo que sucedió en Argentina en el año 2008? Que las cuentas individuales que se tenían fueron capturadas por un mal gobierno que hubo en ese momento y confiscadas y se colocó todo en un sistema de reparto que lamentablemente cuando tú haces el análisis está quebrado. Yo recientemente yo comentaba, hay otra llamada en la línea. Sí, una pregunta más. Sí, entonces tú te estás contradiciendo porque lo que no son cargas para el gobierno ni para la sociedad, o sea que es una falacia de ustedes. Sabía por dónde tú ibas, fíjate que te respondí antes de que tú completar tu pregunta. Gracias, pero no hay contradicción en lo que tú estás diciendo. Nosotros lo que estamos defendiendo lo que es vivir en una sociedad civilizada donde haya realmente protección para los envejecientes. Tú ahora estás hablando duro, fuerte, porque tú eres joven. Cuando tú seas un envejeciente, tú vas a decir, Jaime tenía razón. Además, Jaime, esa no es una decisión que los estados se la dejan a la población que la tome. Es a los el miopes. estado que tiene que firmar ese contrato en representación de la sociedad, que tiene que guardar el futuro del bienestar de esa gente. Es como lo siguiente, a mí me gusta, para yo llegar a mi casa, a mí me gustaría coger esto, pero es una vía. No, pero yo como quiera la quiero coger la vía. Cógela, cógela a ver si tú eres guapo. Algariste, yo comentaba recientemente aquí en El Patrón de la Tarde que a raíz de una intervención tuya en El Sol de la Mañana fue que yo empecé a comprender de manera más profunda esta situación y el peligro que significa esta confusión que se ha creado en la opinión pública en torno a la entrega de ese 30% de los fondos de pensión. Pues tú hiciste unas puntualizaciones ahí que realmente a mí me convencieron los planteamientos tuyos en ese aspecto, pero aparentemente esto es una lucha titánica porque es que la confusión está muy arraigada en lo que tiene que ver con esta campaña que se está llevando a cabo. Y entonces, uno de los aspectos que más penetra en la gente es, ese dinero es mío y yo lo quiero ahora y todo. Entonces, realmente el dinero es así como se plantea o legalmente ese dinero individualmente no es propiedad de la persona que lo exige. Es de la persona cuando sea envejeciente. Y te lo voy a pagar como pensión, no te lo voy a devolver, te lo voy a pagar como pensión o con el beneficio que te ha aprobado por ley. Pero es una devolución. O sea, fíjate lo siguiente. Te lo devuelvo en renta, que es lo que se llama la pensión, pero no te lo voy a devolver como tú quieras. No, pero fíjate lo siguiente, déjame explicar eso. En términos
matemáticos, es lo mismo el monto cuando tú te vayas a retirar, el monto global al monto del flujo que tú vas a recibir. La ventaja de recibir el flujo, que tú no te vas a volver loco y lo vas a despilfarrar, sino que tú lo vas a ir recibiendo como tú lo tienes que recibir, como un envejeciente que ya no tiene ingreso laboral, y lo vas a recibir mensualmente. Esa administración es como la que se señalaba del Estado como protector. El Estado donde dice, no, espérate, yo voy a crear las condiciones para que tú puedas seguir recibiendo un ingreso cuando ya tú no tengas fuerzas para trabajar. Eso es de las cosas más hermosas que pueda hacer un Estado, pero hacerlo que sea viable. Claro. Tú tienes dos opciones: o lo haces con un sistema de reparto que lamentablemente termina quebrando, o lo haces con un sistema de capitalización individual donde hay un contrato social donde tú aportas el 30% y el 70% lo está aportando el empleador. Y más de la mitad de lo que tú al final le acumulas lo aporta el mercado a través de la rentabilidad de las inversiones que se realizan. Bueno, algo más. Parece que los chicos han sido muy... Algo más sencillo. A mayor salario, mejor pensión al final. Claro, ¿Es eso una realidad? Claro, porque entonces, tú tienes mayor ahorro. Aumentar el salario es un poquito complicado. No, no. ¿Tú sabes qué es lo que hay que hacer? Como sociedad también, aumentar la educación. Si tú mejoras la educación, por ejemplo, Singapur tenía el mismo nivel de ingreso prácticamente per cápita que República Dominicana en el año 1960. Cuando Lee Kuan Yew subió al poder en 1965, comenzó un proyecto de reforma por 30 años, dándole leña a esa sociedad. Leña le dio, literalmente leña, y convirtió esa sociedad de analfabetos en personas altamente educados, con un nivel de ingreso per cápita ahora 7 veces mayor que la República Dominicana. Y uno de los países que cuando tú haces la evaluación de la prueba PISA, República Dominicana está en el último lugar y Singapur está en el primer lugar, en matemáticas, en física y en lectura comprensiva. Entonces, si tú quieres tener un aumento de ingresos como sociedad, lo que hay que invertir masivamente en educación. Cada vez más hay que educar a la gente. Y si tú educas más a la gente, aumenta la masa salarial, y aumentar la masa salarial significa aumentar el ahorro, y aumentar el ahorro significa que cuando tú te retires, te retirarás con una mejor pensión. Óyeme, habló de Singapur, ¿eh? Un país donde la gente no estudia lo que quiere, sino lo que puede. Y Singapur había una lucha política tenaz, pero decidieron unirse y formar ese contrato de Estado, ese contrato social, y a partir de ahí Singapur es uno de los países de ejemplo, inclusive en comportamiento de la sociedad, y el que lo visita también es castigado si se sale fuera tiene una cultura de origen oriental, o sea, que eso es lo que le favorece. Sí. Tiene chino, malayo y indios. Exacto, o sea, que eso es lo que le favoreció. Pero también generaba una situación difícil para gobernar en 1965, y sin embargo, como tú muy bien dices, la disciplina, una vez agarraron a un norteamericano haciendo un grafiti y le dieron, óyeme, eran 7 pelas que le iban a dar, 7 cañazos. Y el presidente Clinton llamó a Lee Kuan Yew y le dijo, por favor, no le dé, y le dije, te le voy a dar 4 solamente. Y le dio 4 cañazos. Eso está, usted lo puede encontrar. claro. Le dio 4 cañazos. Yo recuerdo eso. Y pocos años después, el muchacho cayó preso por droga en los Estados Unidos, y le dijo Lee Kuan Yew, llamó a Clinton, le dijo, si tú me hubieses dejado darte los 7 cañazos, no se mete en droga ese muchacho. Pero en Singapur el que tiene un chicle en la calle va preso. Exactamente, así es. El que curva en la calle va preso. Pero el que quiere ir a la universidad le hacen una evaluación, y si no tiene condiciones, dicen, no, usted lo que va para un instituto. Exactamente. Pero le da a ese instituto una educación que va a poder generar ingresos luego. Oye, muy buenos. Entonces, ¿ustedes no les falta algo? ¿Ustedes creen que no falta nada que decir? Mira, yo creo que lo que hay que decir es que la gente no puede ser miope. Yo sé que siempre tú vas a preferir que te adelanten los recursos ya. El problema es que tú tienes que pensar en tu futuro, pensar en lo que va a ser tú mismo para cuando tú seas mayor, cuando ya tú no puedas trabajar. No pienses que tus hijos son los que te van a mantener, no pienses que tú vas a ahorrar, porque tú vas a coger ese dinero y lo vas a consumir. ¿Qué es lo que está pasando en Chile? 4 millones de chilenos ya no van a tener pensión. 4 millones de chilenos no van a tener pensión. En República Dominicana hay que evitar eso, hay que continuar con este contrato social y seguir
generando un ahorro para cuando nosotros nos vayamos a retirar segundito, Jaime, finalmente. terminamos ahora. ¡Vámonos! Seguimos en el Patrón de la Tarde por la Bacana 105.9. Señor Escuder, concluya con su idea de final del programa. Entonces, el mensaje es para las personas que sepan que este sistema es el único que es financieramente viable y es el que más está aportando al proceso de desarrollo económico y social de la nación. En consecuencia, les recomendamos que se olvide de seguir esos cantos de sirena, de decir, mira, 30% ahora, porque detrás de todo lo que quieren es desmontar el sistema. Y ese proceso de desmonte lo que lo quieren sustituir es por un sistema de reparto. El sistema de reparto es no tener pensión. Y no tener pensión no es viable para una sociedad que debe ser moderna. Claro. Tenemos que tener sistema de pensiones y para tener un sistema de pensiones tiene que ser un sistema basado en capitalización individual. Ese es el mensaje. ¿Y usted, licenciada Laura? Me uno a lo expuesto ya por Jaime. Igualmente, recordarle a las personas que lo que estamos buscando básicamente es educarles, llevarles un mensaje de cuáles son los beneficios del sistema, cómo funciona. No solamente, no llenarles la cabeza o evangelizarlo, como dije ahorita, con el tema del 30, no te vayas, no retire tu dinero, no. Conoce tu sistema, empodérate de tu sistema, empodérate de tus derechos, empodérate de tus deberes, gestiona tú mismo tu pensión, hazte un ente participativo activamente en lo que va a ser ese beneficio que vas a recibir llegada a la edad de retiro o cualquiera de los otros beneficios que te pueda tocar durante tu vida laboral, porque también recordemos que el sistema de pensiones no solamente ofrece pensiones en la vejez, te ofrece, como yo les dije, esos otros beneficios de cesantía por edad avanzada, la pensión anticipada, tienes una pensión por sobrevivencia, tienes una pensión por discapacidad. O sea, que pensemos también que el sistema es un pie de amigo, es un acompañante que está ahí para protegerte bajo ciertas condiciones y contra riesgos a los que todos nos vemos expuestos. Muy bien, muchas gracias, licenciada Leimi Lora, licenciado Jaime Aristi Escuder, gracias por estar en el Patrón. Un placer por la invitación. Gracias a ustedes. Muy interesante, muy interesante. La primera Espero que vez nos vuelvan a invitar aquí a Santiago. Nos gustó mucho la visita. Sí. No, venimos desde muy lejos. No, y nos invitaron a un almuerzo exquisito. Sí. En la próxima avenida le voy a guardar en el almuerzo un ovejo horneado que se hace en Guayubín, en la línea noroeste. No se olvide, gracias, no se olvide del dulce de concón de leche. También, no se olvide de traer el vino que van a tomar. No. Y la caja de las copas, no se preocupe. Jaime Aristi tendrá que traer otra cosa porque él no bebe. Pero come. Así es que ha sido un placer compartir con ustedes aquí y también en la cocina. Gracias. No le invito a ustedes porque ustedes están trabajando esa hora y no podían, ustedes son esclavos, por eso no los invité. La próxima los invitaré entonces ya en la noche. Para que no me difamen. El locrio de chicharrón. Buenísimo. Nosotros nos dan locrio de chicharrón. Sí, usted lo ha comido. No lo ha comido. Don Jaime, ese locrio de chicharrón se ha mencionado mucho aquí, pero a los integrantes del Patrón de la Tarde no se ha llevado. Bueno, lo voy a... Pero el tema es que eso se prepara para el mediodía. ¿No? Ustedes no pueden al mediodía casi. Todo depende, ¿verdad? Porque bueno, pues... puede llegar aquí. Perfecto. Don Jaime, bueno, pues háganlo. también el señor Adalberto que ha estado aquí con nosotros. Sí, Adalberto. Para que le gusta estar en la valla, no le gusta que lo mencionen mucho. Le ha funcionado muy bien esa técnica. De ultra discreto, le ha funcionado muy bien. Así es que, bueno, pues, gracias. Ustedes saben, ha sido un placer. Igualmente. Seguimos gracias. con el Patrón de la Tarde.